Las voces del bosque. Hace mucho tiempo, cuando los humanos vivían en estrecha conexión con la naturaleza, existía en el corazón de un antiguo bosque un guardián. Este hombre sabio, conocido simplemente como el anciano del bosque, poseía el don de hablar con los árboles y los animales. Bajo su cuidado, el bosque era un lugar lleno de vida, magia y secretos. Sin embargo, un día, el anciano desapareció sin dejar rastro, y con él, la vida en el bosque pareció desvanecerse. Los árboles enmudecieron, los animales se volvieron tímidos, y el bosque se sumió en un inquietante silencio. Desde entonces, una maldición cayó sobre este lugar, una maldición que solo podía ser rota por el valor y la pureza de corazón de un grupo de jóvenes. Era un caluroso día de verano cuando el grupo de jóvenes llegó al bosque. Llevaban semanas esperando con ansias este viaje de campamento. Anna, Max, Sofía, Ben y Lisa, 5 amigos que eran inseparables desde la infancia. El bosque al que se dirigían estaba alejado de las rutas de senderismo habituales. Pocos se aventuraban tan profundo en él, pues se decía que ese lugar estaba maldito. Pero eso solo aumentaba el interés del grupo. Imagínense si descubrimos algo que nadie antes ha visto, dijo Max con entusiasmo mientras caminaban entre la maleza. Sus ojos brillaban con ansias de aventura. Quizás encontremos el legendario tesoro del bosque, bromeó Lisa, aunque en su interior sentía una ligera inquietud. Las sombras de los árboles se veían más largas y oscuras a medida que avanzaban. Anna, la líder del grupo, se detuvo de repente y miró a su alrededor. Aquí es un buen lugar para acampar, dijo, señalando un pequeño claro rodeado de altos y viejos árboles. Los demás estuvieron de acuerdo, y pronto levantaron las tiendas. Recogieron leña y extendieron sus sacos de dormir. Mientras los amigos se sentaban alrededor de la fogata asando malvaviscos, sintieron una extraña presencia a su alrededor. Era como si el bosque los estuviera observando. Los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, sonaban diferentes. Había un murmullo, apenas audible, que flotaba en el aire. ¿Lo oyeron?, preguntó de repente Sofía, inclinando la cabeza para escuchar mejor. Sus ojos estaban bien abiertos mientras miraba hacia la oscuridad. ¿Oír qué?, preguntó Ben, mirando a su alrededor. Pero aparte del crepitar del fuego y el canto de los grillos, no se escuchaba nada. Nada, olvídalo, murmuró Sofía, tratando de ignorar la incomodidad que sentía. Pero la sensación de que algo no estaba bien no la abandonaba. Más tarde, cuando se metieron en sus sacos de dormir, ninguno de ellos pudo conciliar el sueño. Todos escuchaban el silencio de la noche, como si esperaran que algo sucediera. A medianoche, cuando la luna estaba alta en el cielo y las sombras de los árboles se asemejaban a figuras fantasmales, Anna fue despertada por un suave susurro. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Todo estaba en silencio, pero el susurro estaba allí. Era apenas un murmullo, que parecía provenir de los árboles. Anna. Ven a nosotros. Anna se incorporó, sintiendo como su corazón latía más rápido. No sabía si estaba soñando o si el susurro era real. Lentamente, se levantó y salió de su tienda. Afuera, el aire era fresco y el bosque estaba envuelto en un crepúsculo inquietante. Pero el susurro era ahora más claro. Anna. Ayúdanos. Su respiración se detuvo. La voz sonaba antigua, casi suplicante. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que los viejos árboles. ¿Qué sucede?, susurró de repente una voz a su lado. Max estaba despierto, también inquieto. ¿Lo escuchas?, preguntó Anna en voz baja. Max escuchó y luego asintió. Sí, lo escucho. Viene de los árboles. Cuando despertaron a los demás, se reunieron en el centro del campamento, todos ellos confundidos y llenos de preguntas. Las voces eran ahora audibles para todos, un suave susurro que parecía provenir de una lengua antigua, casi olvidada. Sin embargo, su significado era claro, las voces suplicaban ayuda. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Lisa con voz temblorosa, mirando a su alrededor mientras se abrazaba a sí misma. Es como si los árboles mismos estuvieran hablando, dijo Ben pensativo. Pero eso es imposible. Tal vez solo estamos cansados. Pero en su interior, sabían que algo inusual estaba ocurriendo.
Los árboles que los rodeaban no eran solo testigos mudos del tiempo. Estaban vivos y cargaban con un peso tan antiguo como el bosque mismo. Sofía, que siempre había tenido una inclinación por las leyendas y las historias, recordó un relato que una vez le contó su abuela. Había una historia, comenzó en voz baja, sobre un bosque que era protegido por un guardián. El guardián podía hablar con los árboles y mantenía el equilibrio de la naturaleza. Pero un día desapareció sin dejar rastro, y desde entonces, los árboles enmudecieron. Tal vez estamos en ese bosque. Los demás la miraron, sus ojos llenos de incredulidad y miedo. Pero cuanto más lo pensaban, más sentido parecía tener. A la mañana siguiente, cuando las primeras luces del día atravesaron los árboles, los amigos decidieron investigar el origen de las voces. No podían simplemente irse sin entender lo que había sucedido esa noche. Debemos averiguar qué quieren estas voces de nosotros, dijo Anna con determinación. Tal vez haya pistas sobre el guardián en algún lugar de este bosque. Empacaron sus cosas y se adentraron más en el bosque. El sendero que seguían se volvía cada vez más estrecho y cubierto de vegetación, y pronto se dieron cuenta de que no encontrarían el camino de regreso si continuaban. Pero estaban decididos a desentrañar el misterio. De repente, se encontraron frente a un gran árbol antiguo, cuya corteza brillaba de manera extraña. El aire a su alrededor era fresco, y las voces se hacían más fuertes a medida que se acercaban. Debe ser un árbol especial, dijo Max, admirando el árbol. Quizás este sea el árbol con el que el guardián estaba más conectado. Sofía puso su mano sobre la corteza del árbol y sintió un suave pulso, como si el corazón del bosque mismo latiera bajo su palma. Creo que este árbol tiene algo que decirnos, susurró. El árbol comenzó a hablar. Su voz era profunda y venerable, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. Los amigos se quedaron asombrados mientras escuchaban sus palabras. Ustedes, que han tenido el valor de entrar en este bosque, escuchen mis palabras. Hace muchos años, el guardián que protegía este bosque desapareció. Fue desterrado a otro mundo, un mundo que solo puede ser abierto mediante el ritual correcto. Ustedes son los elegidos para restaurar el equilibrio. Pero su tarea no será fácil. Deben abrir sus corazones y comprender el bosque. Solo entonces encontrarán el camino. Los amigos se miraron entre sí, sintiendo el peso de la responsabilidad que se les había impuesto. Pero sabían que no tenían elección. Debían realizar el ritual para traer de vuelta al guardián y romper la maldición. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Anna al árbol. Debéis recolectar los elementos del bosque, tierra, agua, aire y fuego. Cada una de estas fuerzas está oculta en un lugar especial del bosque. Debéis encontrarlas y unirlas. Solo entonces se abrirá el camino hacia el otro mundo. Los amigos se embarcaron en la búsqueda de los elementos. El árbol les había dado indicaciones generales, pero el bosque era grande y estaba lleno de secretos. Cada uno de ellos debía encontrar un elemento y llevarlo de regreso al campamento. Max se encaminó a encontrar el elemento de la tierra. Siguió un antiguo sendero cubierto de maleza que lo llevó a un lugar donde la tierra era inusualmente oscura y fértil. Allí, sintió que pulsaba la fuerza de la tierra. Se arrodilló y tomó un puñado de tierra. Inmediatamente sintió como la tierra comenzaba a brillar en su mano, como si estuviera viva. Ben, que siempre había tenido una conexión especial con el agua, siguió un pequeño arroyo que serpenteaba por el bosque. El arroyo lo llevó a una cascada escondida que desembocaba en un claro estanque. El agua brillaba a la luz de la luna, y Ben llenó cuidadosamente una pequeña frascos que llevaba consigo. El agua parecía bailar dentro de la botella, como si estuviera llena de vida. Sofía, que era una narradora creativa, sintió el viento que soplaba entre los árboles y lo siguió hasta un claro donde el viento danzaba en patrones extraños. Levantó las manos y atrapó el viento en una tela que llevaba consigo. El viento parecía atraparse y jugar con los colores del tejido. Lisa, que siempre había tenido un fuego en su corazón, encontró la chispa del fuego en una cueva profunda donde la luz del día nunca llegaba. Allí, en la oscuridad, descubrió una pequeña llama que ardía sin madera ni aire. Tomó una antorcha, la encendió con la llama, y el fuego comenzó a arder intensamente. De vuelta en el campamento, los amigos se reunieron alrededor del fuego. Cada uno de ellos sostenía el elemento que había encontrado en sus manos.
El viejo árbol les habló nuevamente. Ahora que han recolectado los elementos, deben unirlos. Colóquenlos en el fuego y reciten las palabras antiguas que les enseñaré. Los amigos siguieron las instrucciones del árbol. Colocaron la tierra, el agua, el aire y el fuego juntos en la fogata, y mientras recitaban las palabras que el árbol les había enseñado, el fuego comenzó a brillar en todos los colores del arco iris. El suelo bajo ellos comenzó a vibrar, y de repente, se abrió un portal, un pasaje resplandeciente que conducía a otro mundo. Este es el camino, dijo el árbol. Atravesen y encontrarán al guardián. Los amigos cruzaron valientemente el portal y se encontraron en un mundo que era a la vez familiar y extraño. Los árboles eran más altos, el aire era más claro y los colores parecían más vivos. Era como si hubieran llegado a una versión más antigua y pura del bosque. Aquí debe estar el guardián, susurró Anna, guiando al grupo con cautela. Las voces que habían oído en el viejo bosque eran más fuertes y claras aquí. Parecía que las habían conducido directamente a este lugar. Tras un rato, llegaron a un gran claro en el que se erguía un alto y antiguo árbol. Pero este árbol era diferente a los demás. Estaba rodeado de un resplandor radiante, y bajo sus ramas se sentaba un anciano con una larga barba blanca y ojos sabios y amables. Bienvenidos, niños, dijo el hombre mientras se ponía de pie lentamente. Soy el guardián del bosque. Gracias a ustedes, por fin he sido liberado. El guardián explicó a los amigos que su destierro había perturbado el equilibrio del bosque. Los árboles no podían hablar, los animales se habían retirado y la magia del lugar se había desvanecido. Pero gracias al ritual y a la unión de los elementos, los amigos habían abierto el portal y permitido el regreso del guardián. Pero aún queda una última tarea, dijo el guardián. Para romper completamente la maldición, deben encender el fuego de la vida, que se ha apagado desde mi desaparición. El guardián los condujo a un bosque oculto, en el centro del cual había un viejo tocón de árbol reseco. Aquí estaba el corazón del bosque, explicó. Debéis encender el fuego de la vida nuevamente para que el bosque pueda prosperar. Lisa se adelantó y encendió su antorcha una vez más. Sostuvo la llama sobre el tocón del árbol, y cuando lo tocó, la madera comenzó a brillar. De repente, una llama surgió, extendiéndose en todas direcciones y bañando todo el claro con una cálida luz dorada. El bosque cobró vida. Los árboles comenzaron a susurrar como si despertaran de un largo sueño. Los animales regresaron y el aire se llenó con el alegre canto de los pájaros. El bosque, que había estado bajo una maldición durante tanto tiempo, floreció nuevamente. Ustedes han salvado el bosque, dijo el guardián, inclinándose profundamente ante los niños. Han restaurado el equilibrio. Sus corazones eran lo suficientemente fuertes y puros para cumplir esta tarea. El bosque nunca los olvidará. Los amigos sintieron una profunda satisfacción en sus corazones. Habían logrado algo increíble, algo que los uniría para siempre. Es hora de regresar a casa, dijo el guardián, y con un gesto, abrió nuevamente el portal. Al regresar al campamento, los amigos se encontraron nuevamente en el claro donde había estado su campamento. Pero el bosque había cambiado. Los árboles ya no parecían amenazantes, sino amistosos e invitantes. El aire estaba lleno de los sonidos de la vida, y el bosque parecía brillar con alegría. Se ha acabado, dijo Anna suavemente, sonriendo. Lo logramos. Sí, estuvo de acuerdo Max. Pero nunca volveré a ver este bosque como antes. Es realmente mágico. Vamos a mantener el secreto para nosotros, sugirió Sofía. Debería ser nuestra aventura. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Sabían que compartían un secreto que los uniría para siempre. Un secreto que guardarían en sus corazones, mucho después de haber dejado el bosque. Epílogo, la leyenda continúa muchos años después. Los habitantes del pueblo al borde del bosque aún contaban las viejas leyendas que rodeaban ese lugar. Pero solo los 5 amigos conocían la verdadera historia. Sabían que el bosque era más que solo una colección de árboles. Era un lugar vivo y mágico que revelaba sus secretos a aquellos que tenían el valor de entrar. Y en lo más profundo del bosque, en un rincón oculto, aún ardía el fuego de la vida. Un símbolo de que el guardián había regresado y el bosque vivía en armonía nuevamente. Años después de su aventura, Anna,
Max, Sofía, Ben y Lisa habían crecido y llevado vidas diferentes. Sin embargo, el bosque y el guardián seguían ocupando un lugar especial en sus corazones. De vez en cuando, se reunían para recordar aquel verano inolvidable y el misterio que habían desentrañado. Un día, mientras se encontraban en el pueblo, llegaron rumores de que extraños sucesos estaban ocurriendo cerca del bosque. Las personas hablaban de luces extrañas y susurros en el aire. Recordando su experiencia, el grupo decidió investigar. «Es como si el bosque nos estuviera llamando de nuevo», dijo Sofía con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «Tal vez haya algo más que necesitamos hacer». El grupo decidió regresar al bosque para descubrir qué estaba sucediendo. Al llegar, notaron que el bosque estaba tan vibrante y vivo como lo recordaban, pero también había una energía sutil en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. «Vamos a buscar el antiguo árbol», sugirió Max. «Quizás allí encontremos respuestas». El grupo se dirigió hacia el gran árbol antiguo, el mismo que habían encontrado durante su primera aventura. Cuando llegaron, notaron que el árbol parecía más resplandeciente y majestuoso que nunca. Era como si el árbol estuviera esperando su llegada. Al llegar al árbol, encontraron a un anciano que no era el mismo guardián que habían conocido. Este nuevo anciano tenía una presencia imponente, con un aura que irradiaba una mezcla de poder y tristeza. «Bienvenidos, amigos», dijo el anciano con voz grave. «Soy el nuevo guardián del bosque, pero la armonía que trajeron no ha durado. Algo oscuro ha surgido en el bosque, y necesito su ayuda una vez más». El grupo escuchó con atención mientras el nuevo guardián explicaba que un antiguo enemigo del bosque había despertado. Un espíritu maligno, que había sido encarcelado en una prisión mágica bajo el bosque, estaba tratando de liberarse. Este espíritu estaba corrompiendo la magia del bosque y amenazaba con destruir la paz que el grupo había trabajado tan duro para restaurar. «Debéis encontrar los sellos mágicos que mantienen a este espíritu encarcelado y reforzarlos antes de que sea demasiado tarde», explicó el nuevo guardián. «Cada uno de los sellos está escondido en lugares de gran poder dentro del bosque». El grupo se separó para buscar los sellos mágicos, cada uno dirigiéndose a diferentes partes del bosque según las indicaciones del nuevo guardián. El bosque había cambiado desde la última vez que habían estado allí, y se habían formado nuevos desafíos. Anna siguió un sendero de luz que la llevó a un claro donde un antiguo símbolo mágico estaba parcialmente oculto. Al desenterrar el símbolo, sintió una oleada de energía que parecía estabilizarse a medida que lo tocaba. Max se adentró en una cueva subterránea donde el primer sello estaba escondido. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y el calor aumentaba. Al encontrar el sello, descubrió que estaba cubierto de una capa de oscuridad que debía disipar. Sofía, que seguía un flujo de viento misterioso, llegó a una torre antigua donde encontró otro sello. Este sello estaba rodeado de ilusiones y trampas que debía superar para alcanzarlo. Ben, siguiendo el curso de un arroyo cristalino, encontró el último sello en una cascada oculta. El agua caía con fuerza, y el sello estaba cubierto por una capa de hielo que debía romper para poder tocarlo. Una vez que el grupo reunió todos los sellos, se dirigió de regreso al árbol antiguo donde el nuevo guardián esperaba. Juntos, colocaron los sellos en los lugares designados alrededor del árbol, recitando las palabras mágicas que el nuevo guardián les había enseñado. A medida que lo hacían, el bosque comenzó a calmarse y la energía oscura que lo había afectado empezó a disiparse. Los árboles parecían respirar de nuevo y los animales regresaron a sus hábitats naturales. El nuevo guardián sonrió con gratitud. «Han hecho un trabajo magnífico. La paz ha sido restaurada una vez más gracias a su valentía». El grupo se despidió del nuevo guardián y del bosque. Aunque el bosque había enfrentado una nueva amenaza, sabían que ahora estaba en buenas manos. Los amigos se sintieron aliviados y satisfechos por haber ayudado una vez más. Al salir del bosque, el grupo miró hacia atrás y vio que los árboles parecían sonreírles. El bosque era un lugar mágico, y ellos habían sido parte de su historia, no solo como visitantes, sino como guardianes temporales de su equilibrio. Epílogo: el legado de los guardianes. Con el tiempo, los amigos volvieron a sus vidas cotidianas, pero el bosque y sus aventuras siempre permanecieron en sus corazones. Los rumores sobre los extraños sucesos en el bosque se convirtieron en historias que los aldeanos contaban a los más jóvenes, manteniendo viva la leyenda del bosque y sus guardianes.
Cada uno de ellos continuó con su vida, pero a veces se reunían para recordar su increíble aventura y celebrar la magia que habían vivido. Sabían que el bosque siempre estaría ahí, un lugar de maravillas y misterio, y que su legado perduraría en la historia del bosque. Así, el bosque continuó su vida, lleno de magia y misterio, mientras los amigos vivían sus vidas sabiendo que siempre tendrían un lugar especial al que regresar, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en un mágico equilibrio.